A ver, probamos primero el micrófono. ¿Todos me escuchan muy bien? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar acompañándonos en este espacio. Yo quiero, bueno, ya nos hicieron las introducciones. Mi nombre es Natalia Garzón, encantada de estar aquí. Yo creo que solo para que tengamos una referencia y para contarles muy honestamente que creo que he ido en la última década a muchos encuentros de usuarios de Esri. De hecho, porque antes de estar en Maxar, que ya llevo 5 años en Maxar, hacía parte de la casa de Esri y pues fui un montón. Pero esta es mi primera conferencia regional, digo local en México, así que estoy muy agradecida de este espacio y de estar con ustedes. Bueno, vamos a trabajar y hablar un poquito de quiénes somos nosotros, de quién es Maxar, de los retos que efectivamente hoy estamos abordando en el mercado local. Pero antes quiero hacer una pregunta y honestamente alcen la mano. ¿Quién ha escuchado Maxar? ¿Quién conoce de Maxar? Buenísimo. ¿Quién sabe quién es Digital Glove en su momento? ¿Han escuchado? Muy bien. Ha habido en los últimos años, y quería arrancar con esto, una transformación incluso del nombre, pero seguramente todos los usuarios que fueron en su momento usuarios de Digital Glove, pues hoy siguen siendo usuarios de Maxar. Hoy nuestra casa, más allá de imágenes satelitales, por supuesto que tenemos otros, digamos que específicamente productos y servicios que vamos a hablar más adelante. Y antes de seguir especialmente, también pues está con nosotros Jorge Cardona. Jorge, devuélvete al anterior, por favor. ¿Cómo? Devuélvete al anterior. Porque quería arrancar como con esta introducción un poco, y es especialmente compartirles la manera como Maxar está viendo todos los días el territorio desde el espacio, cómo podemos transformar o tomar mejores decisiones si efectivamente tomamos o tenemos un dato muy casi en tiempo real y por supuesto con una precisión importante. Entonces la manera un poco de tomar nuestras decisiones impactantes, entendiendo que el planeta está cambiando todos los días, pues hoy Maxar sin duda lo puede hacer desde el espacio de maneras que antes era o posiblemente no era muy posible realizarlas. Entonces, seguramente, porque hice la primera pregunta al inicio, porque estoy segura que todos en su teléfono utilizan Waze, todos en su momento prenden el televisor y ven las noticias y ven el conflicto de Rusia y Ucrania y ven una imagen satelital. Pues efectivamente ustedes usan nuestros datos sin darse cuenta que los utilizan. Entonces estamos en el día a día de ustedes, estamos en el día a día de las personas, en las tomas de decisiones, y pues estamos específicamente en noticias, en los teléfonos, en las revistas. Todos, sin duda, en algún momento hemos tenido un contacto especial con nuestra compañía, entonces probablemente nos hayan visto especialmente por las imágenes satelitales de altísima resolución espacial. Entonces, ¿qué es interesante? Recordarles un poquito en qué estamos hoy. Hoy Maxar proporciona capacidades avanzadas tanto en la Tierra como en el espacio. Nosotros generamos nuestras naves espaciales, generamos nuestros propios satélites, trabajamos en el espacio con robótica espacial. De hecho, hacemos mantenimiento también de nuestros satélites en el espacio. Seguramente ustedes vieron que lanzamos, en Marte se lanzó un robot para hacer toda la, digamos, toda esta, empezar a hacer específicamente todo lo que está pasando en Marte. Un bracito de ese robot se hizo en Maxar. Entonces, digamos que toda la parte de infraestructura espacial tenemos la capacidad 100% de generarlo en Maxar. Hoy nos vamos a enfocar en esta presentación muy específicamente en la parte de inteligencia terrestre, que es cómo estamos trayendo todo desde el espacio a partir de nuestra constelación única, líder en el mundo, y proveemos acceso satelital. Proveemos, por supuesto, toda la parte de mapeo preciso, que básicamente es aprovechándonos de las imágenes satelitales, de la capacidad, por supuesto, de nuestros satélites con la resolución nativa que siempre ha tenido desde 1999, pues podemos generar productos derivados, podemos generar a través de inteligencia artificial específicamente unos productos en modelos en 3D que los vamos a mostrar un poquito más adelante, y por supuesto toda la información del aprendizaje automático que tiene especialmente que ver con los servicios geoespaciales que aprovechamos de tener pues naturalmente en la constelación. Muy rápidamente, solo para que podamos entender cuál es nuestro alcance, que básicamente es global. Hoy estamos en el mundo entero, a través del mundo. Son más de 20 locaciones que tenemos, son más de 70 países en los que trabajamos. Alrededor del mundo tenemos casi 170 distribuidores. Uno, por supuesto, muy especial que tenemos aquí en México, que es Sixa, que ha sido distribuidor de Maxar. Y bueno, Jorge y yo, que hacemos parte de los empleados de Maxar, son más de 4.400 personas que estamos trabajando en esta compañía, así que nuestro alcance, por supuesto, es global.
súper importante este slide. Yo estoy segura que ustedes algún momento han escuchado Worldview en el transcurso con las personas, sobre todo que alzaron la mano y que dijeron conocemos Maxar, conocemos Digital Globe. Recordemos un poquito el por qué esta constelación es la líder en el mercado satelital global. Fuimos la primera compañía comercial, la primera compañía en lanzar el primer satélite comercial submétrico, 1999, Iconos, en donde no hablábamos aún de este tipo de capacidades. Iconos, QuickPeer y Worldview 4 son satélites que hoy ya no están activos, pero tenemos, por supuesto, la capacidad de usar el archivo que tenemos disponible desde 1999. Ya vamos a ver un poquito más adelante en dónde lo podemos consultar, cómo accedemos, pero es súper importante contarles que ahí en toda esta constelación hay alrededor de 150 petabytes de datos que están, por supuesto, para la consulta. Súper importante, sobre todo para el tema de analítica multitemporal. Especialmente vamos a ver unos casos de uso que Jorge nos va a mostrar en donde tener contenido satelital desde hace más de 20 años es absolutamente útil. ¿Qué está en órbita y qué tenemos hoy activo? Nuestras imágenes disponibles, nuevas por supuesto, con la capacidad de tasking y de archivo, están con Worldview 1, GeoEye 1, Worldview 2 y Worldview 3. Worldview 1, un satélite pancromático, el resto son satélites multiespectrales, 4 de 8 y hasta 16 bandas espectrales, maravillosos. Y tal vez la gran novedad, que es parte de lo que estamos haciendo mucho hincapié en estos últimos meses, es hablarles de Worldview Legion, de nuestra nueva constelación, 6 satélites que van a estar entre los 29 y los 34 centímetros de resolución espacial. Vamos a triplicar la capacidad de revisita en México. Ya vamos a mostrar una simulación que trajimos especialmente para ustedes y para esta conferencia, pero súper importante contarles y tener muy claro, porque estos satélites son nuestros, ponemos los satélites a disposición del servicio naturalmente de las necesidades del territorio mexicano, y somos nosotros mismos quienes operamos toda esta constelación de satélites. Sin duda la más sofisticada, por 4 puntos en particular, que me encanta hablar un poco más de las diferencias, de lo que nos hace diferentes y únicos en el mercado. Primero, temas de resolución espacial. Todos nuestros satélites, como lo saben, son submétricos. Todos los satélites, de hecho, Worldview 3, los últimos son 30 centímetros de resolución espacial. Pero la gran novedad hoy es que estamos trabajando incluso con algoritmos. Tenemos un nuevo algoritmo que se llama HD, que básicamente es un algoritmo que divide aún más el píxel, entonces nos permite lograr imágenes hasta de 15 centímetros de resolución espacial. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero quiero mostrarles esto. Esta es una simulación de lo que va a pasar. De los 6 satélites, hay 2 satélites que vamos ya a lanzar en Q4 de 2022. Lanzaremos los siguientes 2 y los siguientes 2 en el periodo del primer semestre de 2023. La capacidad de la constelación completa, una vez están los 10 satélites en órbita, estamos hablando que es de 15 veces al día. Sí, ojo, esto va a pasar mucho en los polos, pero quiero hacer hincapié en que en México vamos a tener de 10 a 12 revisitas diarias, es decir, vamos a tener a diferentes horas del día capacidad de accesos físicos para toma de imágenes. ¿Por qué esto es tan importante? Naturalmente por la capacidad de monitoreo, pero lo que nos ha pasado también un poco, dependiendo del uso que se le da a las imágenes, es que ya incluso para ciertos, por ejemplo, flagelos que suceden en el territorio, los bandidos ya saben incluso a qué hora pasan los satélites. Entonces es súper clave tener un periodo de revisita que permita, por supuesto, dar esa capacidad de captura de imágenes satelitales, pues por supuesto casi en tiempo real. Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Entonces esto es algo que seguramente vamos a compartir y dejarlo aquí con CICSA para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver especialmente cómo se va a comportar el territorio mexicano. Sin embargo, me encanta hablar de ese tema del futuro cercano, pero quiero hablar un poco también de lo que está pasando hoy en México, que básicamente México lo tenemos cubierto con una gran cobertura. En abril, por ejemplo, ya teníamos el 70% de cobertura en imágenes satelitales de altísima resolución espacial óptica de este año, el 2022, en abril. Es decir, casi que ya en 4 meses teníamos un 70% del país cubierto. Así que es bien interesante y pues por supuesto que muy útil para los particulares que se requieran. 4 conceptos fundamentales. Arrancamos hablando de resolución. Hoy arranqué esta conferencia al revés porque arranqué hablando de resolución temporal, pero quiero hablar ahora de algo que llamamos resolución espacial. Para no entrar tanto en el tecnicismo, Maxar ha estado acompañando incluso antes de que iniciara el conflicto geopolítico que está entre Rusia y Ucrania. Seguramente han prendido los televisores y han visto
nuestras imágenes satelitales. Este es un ejemplo de una imagen satelital de nuestro satélite WorldView 3, que es un satélite de 30 centímetros, pero con el procesamiento de HD. ¿Qué significa? Lo que les contaba un poquito ahorita. Eliminamos la pixelación aparente de las imágenes. Entonces se ven mucho más fáciles los detalles en las imágenes. Esto permite que los analistas puedan llegar a este nivel. Esto es bastante fuerte de ver, pero llegar al nivel de ver específicamente los cuerpos en el conflicto y ser incluso identificados en un video. Es decir, esto es una persona en Instagram que está literal haciendo un video y en la imagen satelital se puede hacer la correlación específica dado la resolución espacial y la precisión. Esto es súper clave y esta es la razón por la que nuestros usuarios en el mundo nos eligen. Precisión. Una imagen satelital bonita no necesariamente es precisa. Entonces, imágenes satelitales en el mercado, por supuesto que hay mucho, pero el tema de la precisión es simplemente no negociable en nuestra organización y es realmente por lo que los usuarios nos eligen. Aquí hablemos un poco, vamos a hablar de resolución temporal, de la temporalidad, cada cuánto voy a tener mis imágenes, qué tanto puedo ver efectivamente en términos de detalle y de precisión. Hablemos ahora un poco de lo que los ojos humanos pueden ver, pero también no pueden ver. Por supuesto que nosotros vemos en RGB y básicamente nuestros satélites que tienen una capacidad digamos, especialmente en el espectro electromagnético de ver a ciertas bandas espectrales, pues por supuesto que los satélites ven lo que los ojos humanos no. Entonces aquí probablemente uno podría ver una vegetación específica. Esto es una imagen satelital nuestra también de WorldView 3, también sobre el conflicto de Ucrania. Trabajamos pues toda la parte de seguimiento, comando y control, apoyo por fines humanitarios especialmente, y pues vemos allá efectivamente que hay pues se ve normal a los ojos humanos, pero cuando hacemos una combinación de falso color, pues específicamente ya empezamos a ver aquí pues una diferencia en la vegetación, que especialmente ya sabemos que no es algo normal. Entonces, digamos que esa parte, esa capacidad especial que tienen los satélites de ver lo que los ojos humanos no pueden ver, Maxar lo puede ver hasta con 16 bandas espectrales. Y solo por poner un ejemplo más, especialmente WorldView 3 tiene una de las bandas que es el SWIR, que básicamente lo que hace es ver el humo, hacer ver el humo transparente. Entonces se pueden ver, por ejemplo, identificar focos de los incendios, que es muy útil también para temas de emergencias. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Voy a dejar que tú hables un poquito sobre esto, Jorge, de las imágenes de WorldView 3 que procesamos también en HD, de aquí de México y de las pirámides de Teotihuacán, Jorge. No, simplemente, ¿me escucha? Simplemente un regalito, ¿sí o no?, que tenemos para México, ¿sí o no? En Teotihuacán, en HD, tenemos la pirámide del Sol, ¿cierto? Absolutamente preciosa. Y podemos ver los objetos con mucha resolución. Es una tecnología que permite, yo creo que llevar más allá los límites de lo que es posible en términos de resolución espacial. Dale, continúa. Así es. Y bueno, solo para un abrebocas, para darle paso a mi compañero Jorge Cardona, esto es parte de lo que estamos haciendo. Estamos generando productos derivados y analítica. Esto es a partir de imágenes satelitales. Yo soy ingeniera catastral y geodesta, yo hacía fotogrametría con, no sumen hace cuánto, no sumen hace cuánto, pero hacía mi fotogrametría con el estereoscopio de bolsillo, ¿no? Que básicamente necesita los pares estéreo. Hoy Maxar igual tiene la capacidad de generar pares estereoscópicos para poder generar estos modelos en 3D, pero tenemos una familia de productos enorme que estamos generando a partir de imágenes satelitales. Lo que necesitamos es una pila de imágenes y lo que hacemos es el procedimiento dentro de lo que se hace técnicamente es que generamos falsos pares estéreo a partir de las imágenes y este es un modelo de los más precisos y de los de mayor resolución espacial, que son 50 centímetros de resolución espacial con 3 metros en C90. Entonces es una preciosura, son cosas que podemos, productos derivados que podemos trabajar simplemente haciendo naturalmente una factibilidad y generarlos en semanas. Transversal a todo lo que tiene que ver ordenamiento territorial, cartografía, catastro. Estamos apoyando mucho esos sectores para la toma de decisiones, por supuesto. Entonces, Jorge, creo que ese es
todo tuyo. Vamos a hablar ahora de unos temas de analítica. Nos arrancamos un poquito como en la Luna, como en Marte, hablamos un poquito de lo global, de cómo nos ven especialmente en Maxar, hablamos un poquito de los productos, nuestra línea base, por supuesto, las imágenes satelitales de altísima resolución espacial y precisión, productos derivados, y bueno, quiero que ahora hablemos en estos últimos minutos sobre la capacidad de analítica, de inteligencia artificial que estamos trabajando especialmente en Maxar, así que Jorge, bienvenido. Bueno, vamos a ver si funciona la internet, porque aquí perdí la internet, entonces no tengo conexión ARC Pro. Pero vamos a hablar con las diapositivas sin ningún problema. En el caso que no, lo que hacemos es después los invitamos al booth y allá les mostramos lo que teníamos en ArcGIS Pro en vivo. Entonces, pero pedimos disculpas por eso, todo el trabajo que se hizo. Pero bueno, la ley de Murphy. Pero bueno, eso no importa. Hablemos de analítica. Nosotros en Maxar llevamos muchos años, muchas décadas trabajando un problema muy interesante que es el cambio en el tiempo, ¿cierto? El cambio multitemporal. Llevamos mucho tiempo haciéndolo con otras fuentes de satélite como Landsat, como Sentinel 2 y 1 en radar, en electro-óptico. En este momento les estamos mostrando imágenes de lo que es en 3D, por ejemplo, usar nuestros datos de cambio y mostrar tasas de cambio en una grilla de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Y eso permite entender cuáles son las fuerzas detrás del cambio, ¿cierto? Y entendemos dónde hay más cambio, en qué áreas hay más cambio. Aquí veo que los datos de 2017, 2018 son más profundos, pero lo que tenía mostrado para ustedes era más actual. Tenemos este producto alrededor del mundo, lo llevamos haciendo, nosotros cubrimos un territorio de más de 120 millones de kilómetros cuadrados y lo actualizamos una vez o dos veces al año. Y entendiendo las capacidades o un poco las debilidades del espectro electro-óptico, hemos también optado por hacer el mismo ejercicio de cambio multiespectral usando radar. Entonces, en las áreas de alta nubosidad, de nubosidad persistente, por ejemplo, como el trópico, utilizamos las imágenes de radar para hacer ese ejercicio de detección de cambio. Cosas que hacemos con esto. Entendemos cómo es el crecimiento urbano en todos los países del mundo, entendemos parámetros de deforestación, entendemos parámetros de degradación ambiental, porque tenemos un historial que va, ¿cierto?, desde más o menos en Estados Unidos, por ejemplo, desde 1986 hasta el presente, utilizando imágenes de Landsat, y más recientemente utilizando Sentinel. Y en el mundo entero tenemos el historial de cambio de 1998 al presente. ¿Te podemos checar en internet? Sí, hagamos un intento de nuevo, porque... Sí. Mira. Mientras hacen el intento del internet, entonces, ¿lo que tenías preparado en la demo? Yo estoy conectado en varias partes. Estoy conectado por Wi-Fi a ese teléfono. Ese soy yo, conectado por Ethernet. Entonces, mira, aquí voy. ¿Sí? Me trato de conectar, desafortunadamente. Entonces me voy a desconectar de aquí. Me voy a conectar acá. Ya estoy conectado, ¿cierto? Sí. Pero vamos a hacer un ejemplo. O trato de hacer la licencia de ArcGIS Pro. Yo creo que podemos mostrar la demo, Jorge, en el stand para continuar con la presentación. ¿Para una clave de internet de alta velocidad? Sí. Aquí igual en Marriott Conference. Bueno, ¿en cuál me meto? ¿Conference? ¿Este? Sí. ¿Conectar? ¿Automático o qué? Sí. ¿Quieren hacer preguntas mientras tanto? Sí, súper. Sí, si alguien tiene preguntas, vamos a adelantar las preguntas mientras los detalles técnicos. Si por el momento en lo que revisan eso, ¿alguien tendría alguna pregunta que hacer? Mira, el señor allá, ¿cómo estás? ¿Tú de dónde nos visitas? Digo, no, es conectar. ¿Pero de qué entidad? Sí. ¿Quieres que apague mi web? No. Ya. Bueno, mi pregunta es, Le tiene que abrir una. cuando tienen tema de nubes y para hacer todo este tipo de fotografías aéreas, tengo dos preguntas al respecto. Vamos a hacerlo. Una es, cuando hay muchas nubes en alguna zona, ¿tienen que modificar la ruta de los satélites? ¿O simplemente se mantiene la misma ruta y cuando haya menos nubosidad, me imagino que tiene algún algoritmo para
identificar estas nubes. ¿Qué se hace al respecto? Nada. Excelente. Te respondo de dos maneras. La primera es, no existe la manera de eliminar las nubes en la tecnología del óptico. Esa es, digamos que una limitación de la tecnología del óptico. Sin embargo, Maxar trabaja con partners globales, en donde también tenemos tecnología de radar, que el radar sí no tiene ningún problema con el tema del forecast, y traspasa las nubes. Son imágenes satelitales también que tenemos hasta 25 centímetros de resolución espacial. Y bueno, tenemos dos partners globales con los que trabajamos efectivamente, porque pasa, hay zonas en Latinoamérica, bueno, Colombia, el Pacífico de Colombia es nube propia. Que tú logres tomar una imagen óptica ahí es como, Dios, así pases todos los días. La nube se va a correr en algún momento, pero es muy complicado. Entonces es preferible utilizarla, digamos que se utiliza mucha tecnología de radar, es la razón por la que utilizamos como las dos tecnologías. Pero no son nuestros, pero sí lo trabajamos con nuestros partners globales. Funciona muy bien en muchos proyectos. Sí. Y una última pregunta. ¿A qué altura más o menos tienen los satélites para hacer este tipo de fotografías? Estos son más de 700 kilómetros más o menos. 700 kilómetros, pero ahora también los nuevos que vamos a lanzar van a operar en una órbita más baja, ¿cierto? Lo que da resolución temporal. Una resolución temporal más rápida. ¿Sí? Muchas gracias. Mis disculpas. A ver, ¿hay otras preguntas? Mientras tanto. Hagamos una cosa, no se preocupe. Es que me dice que está conectado. ¿Tiene VPN? ¿Aquí hay otra? Sí. VPN. Ah, no, perdón. Pensé que había otra pregunta. Mira, ¿Cómo estás? Se me desconectó aquí, ok. Jorge, pero yo continúo con slides, porque es que... Sí, pues no, esperemos a ver si ya aparece. Vamos a ver que él me dijo que si tengo VPN. Tenemos aquí otra pregunta. Sí, perfecto. Claro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No escuché bien, pero esta nueva constelación que se llama Worldview Legion, Sí. ¿qué resolución van a tener estas imágenes? Desde 29 centímetros hasta 34 centímetros de resolución espacial. Yo pondría estándar 30 centímetros. Que es, digamos, lo más importante con esto es que, digamos, todos los satélites que van a ser de 30 centímetros vamos a poder liberar de capacidad Worldview 3, porque Worldview 3 es el único que tenemos hoy de 30 centímetros que ha estado por bastantes años, especialmente para que se enfoque mucho en pedidos que necesiten de capacidad espectral. Es decir, cuando trabajamos con organizaciones de oil and gas, que necesitan mucho de la banda del SWIR, utilizamos mucho el satélite de Worldview 3. Entonces ya con estos nuevos 6 satélites que vamos a tener, que también van a tener las mismas características en términos de resolución espacial, pues vamos a poder triplicar esa capacidad de toma de imágenes. Gracias. A ti. Allá hay otra pregunta. Buenos días. ¿Los productos de imágenes Maxar son ortocertificados o en qué proyección los venden? Excelente pregunta. ¿Desde el Zoom? Sí, nosotros tenemos, creo que íbamos a hacer ahorita una demo, pero tenemos una plataforma en donde se puede consultar no solo el contenido actual, sino también el contenido de archivo, que se refresca entre 24 y 48 horas. Todos los productos que están en el carrusel online están ortorrectificados. ¿Qué pasa con esto? En el carrusel online están solo las imágenes que cumplen con hasta el 50% de nubosidad, es decir, imágenes que se pueden utilizar y que están listas para usar. Eso era lo que íbamos a hacer ahorita, conectarnos a través, somos interoperables con ArcGIS, entonces tenemos una DIN que permite conectarnos a través de un servicio OGC, y lo que hacemos es jalar las imágenes que ya se pueden utilizar porque están ortorrectificadas. Sin embargo, hay otro carrusel dentro de la plataforma que tiene el contenido bruto y nos permite descargar en diferentes niveles de procesamiento. Sin ortorrectificar, listo para ortorrectificar, ¿sabes? OrtoReady estándar. Hay una cantidad, digamos, de niveles de procesamiento que permiten hacer la ortorrectificación dependiendo de lo que necesitemos.
Me explico, si la imagen satelital se va a utilizar, por ejemplo, para hacer temas de catastro en donde requerimos llegar a escalas menores a 1/10.000, pues ya la que tenemos ortorrectificada al vuelo en la plataforma no nos va a funcionar, así que tendremos que descargarla con un nivel de procesamiento específico, utilizar algunos puntos de control para llegar a la precisión que requiere específicamente, pues como ese caso de uso. Pero si lo que queremos es usarlo, no sé, para hacer monitoreo de deforestación o algún tema en particular que requiera de escalas menos detalladas, 1/25.000, 1/12.000, están ortorrectificadas en la plataforma, se pueden utilizar interoperablemente a través de ArcGIS Pro, de ArcMap, o utilizar, por supuesto, descargada, se puede descargar también la imagen a través de la plataforma. Que nos cuenten ahí si respondí la pregunta, por favor. ¿Listo, Jorge? Ya estamos listos. Tú eres lo mejor del mundo. Muy bien, continúa. Por la paciencia. Disculpen, pero son cosas ajenas a lo que uno hace. Bueno, entonces estamos hablando de cambio. México es un territorio de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, ¿cierto? Hacer cambio con imágenes de alta resolución es imposible. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos otras tecnologías, como la que mencioné, Landsat, Sentinel, ¿cierto? Para hacer un ejercicio de detección de cambio y tener una temporalidad, una historia de cambio en el tiempo. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una grilla en la que trabajamos nosotros, una grilla de cada grilla es de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos un ejercicio de cubrir todo México de una manera multitemporal, entonces haga la multiplicación. Si hacemos por cada cuadrilla, usamos 6 imágenes, por ejemplo, para hacer el cambio de detección, de ahí partimos. Imagínense cuánto territorio estamos cubriendo de una manera automática y usando datos inteligentes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre para qué sirve la detección de cambio y el servicio que nosotros proveemos. Nos permite, por ejemplo, entender, y aquí disculpas con la internet, dinámicas de crecimiento urbano. Entonces estamos viendo la Ciudad de México. Aquí tengo una manzana que saqué de acá y se nota que sabemos que las urbes latinoamericanas y también en todo el mundo tienden a crecer en la periferia. ¿Qué nos permiten estos datos? Entender cómo cambian, cuáles son las tasas de cambio y, por ejemplo, para autoridades ambientales y autoridades de censo, por ejemplo, autoridades que necesitan llevar servicios públicos a esas personas, a esas nuevas poblaciones, utilizar estos datos para entender dónde enfocarse, dónde hay que trabajar, porque hay cambio relevante. Podemos medir las tasas de cambio con estos datos que presentamos. Entonces, hay zonas donde hay crecimiento, unos índices de crecimiento muy interesantes, ¿cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, todo este trabajo que se hizo en el aeropuerto nuevo que se estaba haciendo, se empezó a construir y aquí tenemos el historial. Quiero mostrarles un poco cuál es la leyenda de tiempo. Entonces podemos ver que con datos Landsat tenemos la capacidad de ir hasta 1998 y básicamente contar la historia del cambio y el crecimiento urbano en una ciudad como México, ¿cierto? Después entendimos que a resolución de 30 metros, bueno, algunas veces sí se logran captar algunos cambios, algunos objetos, pero entendimos que las constelaciones de Sentinel a 10 metros nos podían dar mejor capacidad y tienen más revisita. Entonces empezamos a hacer también el proceso de detectar cambios a 10 metros, ¿sí? Y aquí todos están juntos, entonces yo ya entiendo que se ve un poco confuso el dato, pero están en el tiempo, entre más púrpura son más viejos los datos, entre más rojos son nuevos, y podemos ver dinámicas de cambio en varias partes. Este es el nuevo aeropuerto que se está haciendo cerca a Pachuca, en el norte, por ejemplo. Y también lo hacemos con radar. ¿Por qué? Entonces aquí les muestro resultados de cambio con 3 tecnologías, ¿cierto? Landsat, Sentinel-1 y Sentinel-2. Usamos el radar porque cuando hay alta nubosidad no podemos ver el píxel, entonces necesitamos usar radar para poder ver el píxel. El satélite radar no tiene problemas con la atmósfera, ¿cierto? Vamos a ir a Puebla, por ejemplo.
donde estamos trabajando en algo importante, hablamos de servicios públicos, y Octavia ayer, por ejemplo, nos contó una temática muy importante sobre la necesidad de ver datos y ayudar a las municipalidades más pequeñas a entender qué está pasando en su geografía, ¿cierto? Algunas municipalidades pequeñas no tienen los recursos para hacer su mapeo, entonces esta es una herramienta de bajo costo, por ejemplo, que les ayuda a entender cómo están creciendo sus ciudades. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, en Puebla, hay nuevas colonias. Este es un mapa de colonias, de todas las colonias de la ciudad de Puebla, y vemos cómo va creciendo la ciudad, y esto ayuda a esas entidades a entender dónde hay que llevar recursos de saneamiento ambiental, por ejemplo, agua potable, electricidad. Estamos también hablando con otros colegas para entender, por ejemplo, dónde hay que llevar gas. Entonces, ¿dónde hay clientes de gas? Necesita usted entender dónde está creciendo la ciudad y así poder tener dónde tiene más clientes potenciales, de acuerdo a esos índices de cambio. Otro poquito para hablar de otra parte importante del país. De nuevo, la temática es, crecimiento urbano. Entonces vamos a ir a Cancún y allí vamos a hablar de dos cosas. Entonces, a nosotros se nos aproximaron para entender cómo ha cambiado la ciudad de Cancún. Y aquí vemos que la ciudad de nuevo cambia en la periferia. La hotelería y turismo es una industria muy importante en Cancún, entonces nosotros tenemos la capacidad de decirle a los clientes, miren, aquí es donde está creciendo la hotelería y turismo, está la nueva infraestructura que hay, y ellos nos contratan para así apuntar el satélite y poder tener con resolución con alta resolución, entender qué es lo que está sucediendo en el suelo, en el ambiente. Aquí vemos ejemplos de deforestación, algo que es muy común en las ciudades que colindan con bosques tropicales, es que se deforesta y así va creciendo la ciudad. Entonces nosotros tenemos la capacidad, no solo con ópticos, sino con radar, de detectar y monitorear fenómenos de deforestación. Lo hemos hecho en países de Sudamérica, donde se sabe que la deforestación en el Amazonas es bastante alarmante y que conlleva otro tipo de actividades. Entonces nosotros ya entendemos que la deforestación es un índice no solo para que las ciudades crezcan, pero también, por ejemplo, para actividad ilegal. Entonces la deforestación empieza, después va la minería ilegal, ¿cierto? Se vierten, y la minería artesanal e ilegal se hace con químicos muy fuertes, ¿sí? Entonces vierten cianuro, vierten mercurio a las zonas de agua, y después esa agua se consume en las comunidades que se han establecido para hacer esa actividad económica. Aquí podemos ver un poco de ejemplos de una zona de la península de Yucatán. A ver si está donde hemos visto deforestación reciente. Entonces así empieza con deforestación, colonización, se establecen mecanismos de economía, entonces ponen vacas, ¿cierto? Ponen ganado y otras actividades. Entonces podemos monitorear también índices de deforestación. Y como otro ejemplo, vamos a la frontera. Estuvimos allá hace poco en la conferencia de ESRI, ¿cierto? Y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente cuando uno iba en Uber, ¿sí? Y los locales, y algo que me pareció muy interesante era conocer que mucha gente vive en Tijuana, trabaja en San Diego, ¿cierto? Y ahora, por cuestión de la pandemia, lo que estamos viendo es algo muy interesante. Entonces, los ciudadanos de Estados Unidos están yendo a Tijuana, comprando propiedad para vivir un poco más barato, ¿cierto? Y vienen o cruzan la frontera para trabajar en San Diego. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este producto de cambio de detección? Monitorear crecimiento urbano. Apuntarle a las autoridades a dónde son esas tasas de crecimiento. Voy a abrir un poco aquí
la tabla de atributos de estos datos para que veamos qué información podemos sacar de aquí. Entonces son datos vectoriales, ¿cierto? Que nos dicen no solo las fechas de cambio, el año y el mes, la fecha exacta donde nosotros detectamos que ese cambio persistió en el tiempo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con esta tecnología es que tratamos de sacar datos que sean temporales, que sean cíclicos, minimizar los datos de agricultura que no nos interesa y enfocarnos un poco más en actividad permanente del efecto antropomórfico. Entonces, las fechas son importantes, pero más importante aún, medimos las áreas. Cuando usted tiene una área y tiene un tiempo, usted ya puede empezar a medir tasas de crecimiento, y eso es muy importante. ¿A qué velocidad están creciendo las ciudades, por ejemplo? ¿A qué velocidad estamos urbanizando? ¿A qué velocidad estamos deforestando? ¿Sí? Son tasas muy importantes. Y nos permite hacer más analítica. También, en este momento, lo que estamos haciendo es proveemos información de cuál era el tipo de cobertura antes del cambio. Entonces, así podemos saber si era bosque tropical, por ejemplo, y ya vemos que hay cambio, ya sabemos que es un efecto de deforestación, ¿sí? Yo creo que para... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya estamos... Bueno, yo quería mostrarles otra cosa. Yo trabajo en un grupo que hace analítica. Entonces, ya les mostré un poco de la analítica que hacemos con otros sensores, ¿cierto? 5 minutos, gracias. Nuestra disciplina es, hay que utilizar toda la información a nuestra disposición. Por favor, claro. Entonces, para el ejercicio, para la visita que teníamos aquí, dijimos, vamos a hacer un ejercicio de conteo de objetos y de vehículos en una fábrica de Ford al norte de México, ¿cierto? Para entender post-pandemia cómo está la situación de producción económica. Aquí ven una tasa, entonces estamos hablando de un ejercicio multitemporal de conteo de objetos de vehículos, todo tipo de vehículos, carros, camiones, trailers, ¿cierto? Carros de carga. Y eso es importante porque nos permite ver en el tiempo, y espero que se vea, veo que es muy chiquito, pero bueno, si hay incremento de producción en carrocerías, por ejemplo. Y entonces aquí vemos dos ejemplos muy interesantes, que en 2 fechas, ¿cierto? Justo antes de las festividades navideñas, la cantidad de producciones en esta planta de Toyota aumentó significativamente. Entonces se sabe que están tratando de proporcionar una demanda, ¿sí o no? Un servicio en el aumento de la demanda por carrocería de Toyota. Entonces también nos permite saber cuándo se traen insumos, si hay muchos camiones, si hay muchos trailers, se están trayendo insumos o se están sacando carros de los parqueaderos. Y esta información es de mucha importancia si usted tiene que hacer cálculos o económicos, ¿sí? O financieros, o apostar en estos mercados que provee Ford, por ejemplo. Entonces, hay entidades que nos contratan para entender cuáles son las dinámicas, ¿cierto?, económicas de producción. Y eso nos ayuda también a entender cuáles son los problemas o dónde se han resuelto algunos de esos problemas que hemos tenido con la interrupción de la producción debido a la pandemia.